¿Qué tal, chicos? Buenas noches, les saluda Julio César. Bienvenido a su canal educativo para aprender el curso de álgebra. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema muy importante que se usa, ¿no?, en lo que es academia y también en los primeros ciclos de universidad. Vamos a ver el tema de funciones. Específicamente me voy a enfocar en función real de variable de real, cálculo de dominio y rango. En esta clase te voy a explicar cómo desarrollar, cómo calcular el dominio, el rango de una función, problemas tipo admisión a San Marcos, UNI y otras universidades. A ver, veamos. Problemas que son, ¿no?, muy usuales en los exámenes de admisión. Problema número 1. Nos dice lo siguiente. Calcule el dominio de la siguiente función. Es una función real de variable real porque ya intervienen, en este caso, números reales, ¿no? Por eso se llama, porque también en funciones podemos ver como lo que es un conjunto de pares ordenados, pero vamos a enfocarnos en función real de variable real. Entonces, ¿cómo se calcula el dominio de la función? Para hallar el dominio de la función, en primer lugar, lo que tenemos que garantizar son los valores de x que hacen que esta expresión que está dentro del símbolo radical existe en los reales. Eso debemos enfocarnos. El dominio es calcular justo esos valores que hacen que exista. Entonces tú te preguntas, por tu curso de radicación en álgebra, primeros temas, para que exista una raíz cuadrada, necesariamente lo que está dentro, ¿no?, lo que está dentro del símbolo radical, ¿cómo debe ser? Debe ser positivo o cero, ¿cierto o no? No puede ser negativo, entonces por tu tema de radicales. Entonces lo que está dentro necesariamente debe ser mayor o igual a 0. Listo. Entonces mira, desarrollamos. ¿Y esto a qué se reduce? El dominio. Prácticamente se reduce a una inecuación fraccionaria. ¿Y cómo se desarrolla una inecuación fraccionaria? En capítulos anteriores en mi canal he explicado también cómo resolverlo, ¿cierto? Entonces, una forma práctica que expliqué en esos tiempos es, si tengo una fraccionaria, en primer lugar, garantizo la existencia. Esta fracción existe si y solo si lo que está en el denominador, o sea, x menos 4, debe ser, en este caso, ¿cierto?, no puede ser 0, porque si es 0 no existe. Entonces, hago un pequeño despeje, sacando la raíz cuadrada, aquí más menos 2. Para cualquier valor se cumple excepto para más menos 2. Muy bien, y luego le hemos explicado que si tengo una fraccionaria, de forma práctica lo sumo, ¿cierto?, ¿no?, aplicando lo que es la clase de fraccionaria. Muy bien, entonces se ha generado una inecuación de grado superior, en este caso de tercer grado. Ya pues acá se genera una diferencia de cuadrados, x más 2 por x menos 2 x menos 1 mayor o igual a 0, y aplico lo que es el criterio de los puntos críticos. Entonces vamos a aplicar puntos críticos. Para eso nos apoyamos en la recta real. Disculpen que si no lo hago muy derecho, falta de práctica, ¿no? Entonces aquí los puntos críticos serían cada factor igualando a 0, ¿cierto? Igualas a 0 y despejas, o sea, acá un punto crítico sería menos 2 igual a 0, por aquí sería 2 y por acá sería 1. Eso lo ubico de forma ordenada en la recta real, menos 2, 1, 2. Entonces esto, ¿qué va a pasar? Vamos a hallar los valores que cumplen. Por tema de una ecuación de grado superior también, más, menos, más, de derecha a izquierda, ¿cierto? Todo, si te das cuenta, en este tema de funciones vienen otros temas anteriores. ¿Cierto? Menos 2, 1 y 2. Muy bien. Ahora, veamos. Más, menos, más. Acá no, más, menos, acá, ¿no? Ya sabes, de forma alterna. Muy bien. Entonces, chicos, acá tiene que ser hábil, mira. Por inecuación fraccionaria, acá supuestamente, como es mayor o igual, debería ser cerrado estos puntos. Acá tienes que tener cuidado, porque si te dejas guiar por ello,
tú de repente de manera práctica vas a poder tomar los puntos críticos cerrados. Entonces acá tienes que tener cuidado, acá te dice cuidado, te dice, ¿no? Cuidado, peligro, como se dice. No puede ser 2, tampoco menos 2, o sea, quiere decir que acá debe ser abierto, porque no puede tomar esos valores. Hay que tener mucho cuidado, uno se emociona y como ven que la desigualdad no es estricta, ponen cerrado y ya, perdieron. Entonces simplemente va a considerar al 1. Entonces el dominio de la función son todos los valores que hacen que satisface ella. Entonces como la desigualdad es mayor que 0, mayor o igual a 0, elegimos la zona positiva. Listo, entonces mi dominio sería abierto en menos 2 hasta 1 cerrado, unido 2 abierto al más infinito. Eso sería el dominio de la función. Vamos al siguiente problema. Listo, vamos con el problema número 2. Ahora vamos a aprender a cómo calcular el rango de una función real de variable real. Acá tenemos una función, ¿cierto? Entonces, mira, si te pidieran el dominio, está sencillo. Incluso el dominio acá te están restringiendo ya. Pero en esta ocasión vamos a calcular el rango de la función. Entonces, ¿el rango qué es? O sea, en conclusión, el dominio son las x, los valores de x que hacen que exista una función, y el rango son los valores de y que hacen que exista una función. ¿Qué es y? Prácticamente como si fuese f de x, y o y si deseas, ¿no? Entonces, eso vamos a calcular, el rango. O sea, necesito saber esta expresión cómo varía. Entonces, chicos, en este tipo de problemas normalmente pues no hay que siempre, si es que me dan una posibilidad en este caso, partir del dominio y formar esta expresión, pero si te das cuenta hay una cuadrada y es un poco complicado. O sea, aquí en lo que es rango viene prácticamente, tienes que recordar otros capítulos como lo que son desigualdades, o sea, viene amarrado. O sea, si yo te cambio de capítulo, no te digo hay el rango de la función, yo te digo bien desigualdades. Dada la expresión hay la variación de f o hay el mínimo valor de f. Entonces, en desigualdades te estoy haciendo esa pregunta, pero en funciones hay el rango prácticamente, ¿no? O sea, es similar el capítulo. O sea, si sabemos desigualdades, también sé, pues, ¿no? Cómo calcular el rango de una función. Entonces, vamos con ello. Muy bien, entonces vamos a apoyarnos en una descomposición para ello. Entonces, por aquí, mira, ya relacionando desigualdades, x menos 1, me veo extraño, hay que descomponer, no pienso formar. Entonces, agarramos estos dos factores, factorizo un x de los dos primeros, me quedaría así, ¿sí o no? ¿Es lo mismo? Lo que está arriba del numerador es lo mismo, ¿cierto? Todo entre x menos 1, pero esto lo puedo separar. ¿Estamos de acuerdo? Lo separo a cada uno. Muy bien, entonces ¿cómo estaría quedando? Simplifico porque mira, me dice que x es mayor que 1, entonces sí puedo simplificar. O sea, esto siempre es positivo. Si tú le restas x menos 1, ¿cómo es? Positivo, o sea, lo simplifico sin problema. Entonces me queda x más 4 entre x menos 1. Muy bien, entonces prácticamente voy a tener que calcular el rango de esta función. Puedo partir de aquí, sí, pero que como que se me complica, entonces tengo que amarrar con desigualdades. Listo. Nos acordamos de un teorema en desigualdades. Tengo x menos 1, ¿qué pasa si yo le resto 1 aquí? Entonces para que no altere lo puedo sumar 1, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué hago? Mira, si te das cuenta estos son iguales. ¿Qué pasa si esta suma lo paso a un producto? Se simplificaría, ¿cierto? Entonces voy pensando. Entonces quiere decir que puedo relacionar que la media aritmética es mayor o igual a la media geométrica. Tema, desigualdades, ¿cierto? Entonces, por desigualdades también se puede hallar lo que son el rango de la función. Entonces, la media aritmética voy a hallar para estos dos números. Entonces yo digo, ¿no? Dado dos números, por acá lo pongo. Dado dos números, x menos 1, y acá están mis dos números. ¿Sobre cuánto? La media aritmética, ¿qué nos dice recordando? Nos dice, ¿no? Para A, B, números reales positivos, se cumple que la
media aritmética es mayor o igual que la media geométrica del producto, ¿cierto? Eso se cumple. Y eso lo voy a relacionar. ¿Por qué lo relaciono? Porque al pasar a producto se va a simplificar. Entonces yo digo eso. La suma de estos dos sobre 2 es mayor o igual que la raíz cuadrada del producto. Entonces por eso hay que conocer los capítulos de desigualdades. En funciones nos ayuda. Y se acabó el problema. Como x es mayor que 1, o sea que es positivo prácticamente esto. Puedo simplificar sin ningún problema. Y ya pues acá nos lo hicimos. Raíz cuadrada de 4 es 2. Todo pasa a multiplicar. Entonces simplemente me quedaría así, ¿no? Como para darlo forma, mayor o igual a, acá sale 2 por 2, 4. Muy bien. Entonces, ¿pero qué me piden para hallar las funciones? Miren, para hallar f, ya tengo esto. ¿Qué me falta? El más 1. Le sumo 1 y se terminó el problema. ¿Qué es hallar el rango? Entonces, el rango significa hallar los valores de y. Y lo que estoy ahorita consiguiendo son los valores de y. ¿Quién es esto? Es f. Entonces, el hallar f de x es hallar el rango prácticamente. O sea, quiere decir que el rango de la función sería de 5 cerrado al más infinito. Ese es el rango.